Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Bueno, entonces, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llamo Mochananda. Estamos celebrando el Día de la Sangha y qué bueno que haya Sangha, ¿no? Me gusta celebrar este día cuando estamos celebrando, regocijándonos en la existencia de comunidad, ¿no? Comunidad espiritual, comunidad en el Dharma y la amistad. No voy a decir más acerca de eso porque ya dije unas palabras de esta mañana. Simplemente para que esté claro, vamos a escuchar una charla ahora de Parami. Voy a decir unas palabras acerca de Parami. Después vamos a tener un pequeño descanso. Después vamos a tener una presentación de la nueva directiva o dirección del Centro Budista después de dejarlo a la máquina con un rito. Después vamos a comer y luego esta tarde a las 4 va a haber puja y unas personas se van a hacer mitras. Va a haber la posibilidad de que los mitras hagan una reafirmación de su mitraidad y todo eso. Entonces yo voy a ahora presentar a Pari, que va a dar una charla que no tiene título, pero va a hacer una charla acerca para el Día de la Sangha, ¿no? La charla no tiene título. Yo conozco a Parami pues hace muchos años. Realmente empecé a conocer a Parami a principios de los 90, 91, 92. Ella con Paramechita vinieron juntos a Valencia poco después de fundarse el Centro Budista y trabajé bastante con Parami durante varios años. Momentos muy emotivos, momentos muy divertidos, algunos momentos difíciles por el simple hecho de estar intentando establecer el Centro Budista de la Sangha. Después de unos años, si recuerdo bien, pasé lo que es la dirección del centro. Hicimos algo juntos, ¿no? Los tres durante un tiempo muy breve. Y luego Parami fue la directora del Centro Budista de Valencia aquí durante unos cuantos años. 9.000 años. 9 años. 9 años. Fue un momento importante para la Sangha, de nuevo el trabajo de intentar establecer, más que nada Sangha, porque el Centro Budista no es un edificio, bueno, sí es un edificio, pero realmente es el contenido, y el contenido son las tres joyas y especialmente Sangha, ¿no? Ella vivía con Sadhakara, con Paramechita y a uno otro, a Moguelelli, y se forjaron unas amistades muy importantes ahí, ¿no? Después de estos 9 años, Parami pasó la dirección a Sadhakara, que también fue directora durante unos cuantos años, otros 9.000 años, y ella se lo pasó a la máquina. Entonces, les digo todo eso porque es importante, ¿no? Que Parami forma una parte del Centro Budista importante, la historia, el linaje del Centro Budista, o no sé cómo ponerlo, ¿no? Ella se fue de Valencia después de un tiempo y después de un tiempo también se hizo, nos hicimos juntos preceptores públicos más o menos, entramos en el colegio, llevo 14, 15 años con ella en el colegio de preceptores públicos. Hemos también compartido muchas cosas
en este trabajo juntos. Ella también se hizo convocadora internacional de la orden, que es como, junto con un hombre, dos personas que intentan ayudar a la orden en muchas maneras, ayudar a la orden a ser una orden unificada, viva, internacional. Viajó muchísimo. Como ella es una persona que la verdad como que le encanta a la gente, le importa a la gente, le gusta comunicar sus ideales o nuestros ideales con la gente, hizo un trabajo muy importante como convocadora internacional, que dejó hace como un año. Hace 2 meses. Hace 2 meses lo dejó. Como todas las transiciones son procesos que empiezan en una fecha y terminan mucho después. Y fue una despedida larga. Una despedida larga. Sí. Y otra cosa, pues como sabéis, falleció nuestro maestro Bhante Yogen Sangharashita hace poco, hace 2-3 semanas. Y ella ha sido muy instrumental en todo este proceso de despedido de Bhante Yogen Sangharashita, en la organización y la dirección del funeral en Adistana. Ha sido un periodo que todavía sigue siendo un periodo muy importante para nuestra comunidad después de 50 años de despedirnos a nuestro maestro. Tenía una relación bastante cercana con Bhante Yogen Sangharashita, como dijo una de las pocas personas, muy instrumental en su funeral y en esta transición en que estamos, ¿no? De ser un movimiento, una orden en el cual nuestro maestro está vivo a uno en que ha fallecido. Para muchos de nosotros, Sangharashita en cierto sentido se sienta más vivo ahora que nunca, ¿no? Quizás para una rebobinando, en algún momento para mí se hizo lo que llamamos presidente del Centro Budista Valencia. Lo que es un presidente, una cosa que es, no es presidente. Es confuso el término. Lo hemos tomado prestado del inglés, no sé por qué, pero realmente no quiere ser presidente como aquí. El presidente realmente fue Amara Maxi, antes fue Salekar, etc. Presidente de Triratna. Lo que quiere ser presidente para nosotros es una persona que tiene un fuerte vínculo con un centro, pero no vive aquí. Un miembro bastante experimentado que desde una distancia puede ofrecer perspectiva y visión sobre el desarrollo de un centro local y una comunidad Triratna local. Apoya a los miembros que están más involucrados en esta situación, en este centro, los que están llevando la dirección, etc. Y ofrece inspiración, ¿no? Y ayuda cuando hay dificultades. Pero como en Valencia casi nunca hay, y ofrece inspiración, ¿no? Entonces, quizás necesitamos otro nombre. No sé qué es este nombre, ¿no? Es como un hermano, o en este caso un hermano mayor en el sentido de más experimentado, etc., ¿no? Es mayor, mucho. Pues mayor. Pero para mí es eso, para el centro aquí, ¿no? Entonces, con mucho gusto que le doy el bienvenido aquí a este día de Sangha y, como digo, va a ofrecernos una de sus charlas. Un poco de qué es el día de la Sangha. Como he dicho antes, Mokshananda, pero varios de vosotros no habíais llegado o no habíais entrado. Y el día de la Sangha es uno de los días principales de celebración a lo largo del año. Los 3 principales son el día en que celebramos la iluminación del Buda, que es en mayo. Hay otro en julio, que es cuando celebramos el primer discurso, digamos, del Buda, lo que se llama el día del Dharma. Y ahora es el día de la Sangha. Y en los tiempos del Buda,
Este día era el día que era el fin del retiro de las lluvias, pues parece que aquí está intentando ayudarnos a tener ambiente de lluvias, ¿no? Por eso está lloviendo tanto. Y era un retiro de un mes que había hecho toda la sangha juntos. Y al final de este periodo de retiro, antes de salir otra vez a ir paseando por el mundo y enseñando, los monjes y las monjas tenían periodo de confesión. A decir, si he hecho algo a lo largo de este retiro que ha sido ofensivo, pues pido disculpas, ¿no? Este era como origen del Día de la Sangha. Claro, hoy en día no hacemos eso tanto, pues no vamos a pedir que todo el mundo hace su confesión. Si quieren, pues igual se puede, pero no es exactamente parte de las celebraciones hoy en día. Pero me parece interesante que me inspira mucho incluso la idea de que hay confesión. Pues yo, como me imagino varias de vosotros, yo me educaron como católica, muy católica, familia irlandesa y italiana, muy católica. Pero a mí me gustó la idea de la confesión. Pero cuando me hice budista no quería hacer confesión porque me parecía demasiado cerca a lo de ir a pedir disculpas y volver a hacer la misma cosa otra vez, ¿no? Que es un poco como yo por lo menos tomé la confesión católica. Pero sí que me parece muy interesante la confesión dentro de la sangha, dentro de la comunidad budista, porque lo que es la confesión es reconocer que yo tengo algún ideal, que yo quiero ser una persona bondadosa, una persona honesta, una persona con integridad, una persona con sabiduría, y de vez en cuando fallo. Entonces la confesión es una manera para ayudarnos a volver al camino, ¿no? Y es muy, muy importante como parte de la práctica, porque somos seres humanos y de vez en cuando hacemos errores, ¿no? Entonces me parece que es necesario dentro de formar comunidad, al nivel que sea, es saber cómo pedir disculpas para las cosas cuando hacemos algo que no sea lo más bueno. Pero también me parece tan importante a saber cómo perdonar. Y a veces creo que incluso es más difícil. A veces es muy difícil a perdonar. Cuando alguien a mí me ha hecho daño, porque voy a aceptar sus disculpas, ¿no? Y especialmente si me parece que no me han disculpado muy bien, ¿no? Que están diciendo, ay, lo siento, sorry, pero tengo la impresión que va a volver a hacer la misma cosa. Pero da igual, porque parte de la práctica budista, me parece, es aprender a perdonar de la manera que hagamos, ¿no? Que podamos. Bueno, entonces hay muchas cosas que se puede hablar sobre comunidad. Y me daba cuenta ayer, creo que yo he dado no sé cuántas charlas aquí en el Día de la Sangha, ¿eh? Incluso el año pasado, me parece, y el anterior. No me acuerdo exactamente, pero varias conferencias sobre la sangha he dado. Estaba mirando un poco mis notas de antes y pensaba, ay, fíjate, iba a decir la misma cosa, pero como normalmente la gente no se acuerda de lo que dices en una charla, da igual, ¿no? Pues lo que pasa es que normalmente recordamos el ambiente y un poco los puntos muy, ¿cómo decirlo? No iba a decir importante porque no sé si recordamos las cosas importantes. Recordamos más o menos el hilo de la charla, pero los puntos puntuales no siempre recordamos. Pero da igual si me repito, ¿no? Van a ser muy pacientes conmigo. Pero antes de eso quería hablar un poco del funeral, de lo que mencionó Mokshananda, porque ha sido un acontecimiento súper importante en los últimos, era hace una semana, el sábado. Por interés, ¿alguien aquí ha podido verlo por el internet? Ah, pues muy bien. Me alegro porque gastamos mucho dinero intentando hacerlo, mandarlo en vivo. Y al final no funcionó lo que habíamos preparado, pero lo hicieron con un iPhone así de mano, ni siquiera tenían el trípode.
estaban dos personas con un iPhone así. Y en principio, Manisha, que era una de las personas haciendo eso, ella dijo, ay, es que no creo, estaba pensando, me contó después, no voy a poder estar aquí 3 horas así de mano, ¿no? Pero después empezó a salir, era en Facebook, entonces empezó a salir todos los corazoncitos y los de me gusta, los gustos, ¿no? Y también mensajes que la gente estaba diciendo, estoy en Mongolia viendo eso, estoy en Rusia, estoy en donde sea, ¿no? Entonces pensaba ella, pues, como que no voy a hacerlo, ¿no? Que es muy importante. Pero bueno, quería hablar un poquito de la muerte y los días después y el funeral. Espero que no les importe que hablo de eso, porque ha sido algo muy importante para nuestra comunidad. Y de una manera creo que nos dio regalos en la manera en que se murió Bante. Y yo le llevaron al hospital el lunes por la tarde-noche, hace unas semanas, y antes de que se fuera al hospital, yo dije a otra persona en mi comunidad que tenía la impresión que su energía ya no estaba. Que como vivía en Adistana, y yo paso todos los días, ¿no?, a su casita, de repente pensaba, no noto nada de su energía. Esto suena un poco woo-woo, pero no lo es que yo no sé, yo notaba algo. Y lo dije a una persona en mi comunidad que dijo, no, yo le vi hace poco, está bien. Pero yo tenía un poco la impresión que no, que estaba como retirándose un poquito. Entonces se fue al hospital y nos dijeron que tenía una neumonía el lunes por la noche. Entonces, bueno, con 93 años ya es mayor, pero sí, me imagino que algunos pueden recordar que hace 2 años pasó lo mismo, que le llevaron al hospital, que tenía neumonía y estuvimos todos con los preparativos para el funeral y no se murió. Entonces, pero esta vez yo pensaba, bueno, no sé si cómo va a salir. Y martes por la mañana, a las 10, un poco antes de las 10, me mandaron un mensaje del hospital a decir que tenía, no me acuerdo cómo lo dijeron, era en sepsis, pero no lo dijeron eso en el mensaje, pero que fue evidente que estaba de punto a morir. Entonces, yo fui por todo el campus, por decirlo, de Adistana para recoger a toda la gente y fuimos a la sala de meditación para hacer metas hacia adelante. Pero mientras estuvimos todos llegando hacia la sala, yo estaba a punto de entrar y me llamó Yashudeva, que algunos conocen. Y me dijo, ya se ha muerto a las 10:20. Entonces era como 15 minutos después de que me llegara el mensaje que estaba muriéndose, que se murió. Entonces fue súper rápido. Y cuando entramos en la sala de meditación, yo tenía que decir a la gente allí que había como 30 personas o algo que estaban en este momento en Adistana, que era poco, porque muchas veces son más. Dije, pues ya se había fallecido, ¿no? Y en este momento empezamos un tipo de vigilia, de cantar mantras y meditar y todo, por toda la noche y el día siguiente, la noche siguiente. Tal. Y la verdad es que fue todo súper fácil, fue muy, muy fácil. Y como ha dicho Mokshananda, yo era una de las personas bien involucradas en todo esto de la preparativa. Hay que decir que llevo 18 años preparando, porque hace 18 años Bhante pidió, bueno, Subhuti en principio pidió varias personas, 3, que hiciéramos como un comité de funeral. Y Bhante estaba de acuerdo, entonces empezamos a hacer preparativos que, bueno, la verdad es que nos ayudó mucho en el momento de la muerte, porque ya tuvimos todo ya por poner muy en marcha, y es lo que pasó. Pero lo que quería decir es que la cosa que me impresionó tanto en este momento era como toda la comunidad estaba todo allí.
o allí físicamente o en su lugar. Sé que aquí también hicieron puja y meditación y tal. Y por todo el mundo, todos los centros budistas nuestros, por todo el mundo tenían ya programas de meditación, de vigilio, de lecturas, de puja y todo eso. Y que eso me daba mucho gusto que como comunidad pudiéramos responder tan bien. Y allí en Adistana toda la comunidad se pusieron a trabajar porque había muchísimo trabajo por hacer. Llegaron 120 hombres para un fin de semana de la orden y se pusieron a hacer también todo el trabajo de limpiar el sitio donde íbamos a hacer el funeral, que era un, ¿cómo se dice? Barn. Granero enorme que estaba llenísimo de basura, de máquinas, de no sé qué, de no sé cuántas. Entonces tenían que limpiar todo eso. Y además algunos se pusieron a, ¿cómo se dice? Dig the grave, basically. Calvar la tumba. Que fue muy fuerte ver a algunos de los chicos haciendo eso. Y después llegaron los preceptores públicos, entre ellos Paramachita y Mokshananda. Y fue ideal, por decirlo, porque tuvimos todas las personas allí ya que tenían que estar. Entonces, bueno, gracias Dante por su momento, ¿no? Que no sé si eligió o no, pero quién sabe. Pero lo que me llama mucho la atención allí también es como todo el mundo se pusieron a trabajar sin nada. Nadie dijo, es que estoy cansado o lo que sea. Todo el mundo trabajando mañana a noche. Y también varios voluntarios. Al final creo que eran 30 personas de voluntarios que llegaron desde Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de Alemania, de Suecia, todo llegando para apoyar. Y yo pensaba, eso es lo que nos ha preparado Bhante todos estos años. No quiere decir simplemente para hacer su funeral bien, sino para hacer una comunidad, ¿no? Es que este ha sido su enfoque durante todos estos años, es hacer comunidad. Y creo que lo pudiéramos hacer con tanta facilidad, no solo porque tenemos buena infraestructura, lo cual tenemos la mejor infraestructura de cualquier comunidad budista que yo conozco, y conozco muchos, y somos famosos por tener muy buena infraestructura, que todo el mundo sabe todo en 5 minutos, por bien o por mal. Es que las noticias pasan así, ¿no? Pero no era solo por eso, sino también porque somos una comunidad y podemos contestar frente a lo que podría haber sido una crisis, fue una oportunidad de regocijarnos y realmente pasar de una manera espiritualmente enriquecedor. Eso es lo que quería decir, porque me parecía a mí que en estos momentos a mí me daba más confianza en nuestra comunidad que nunca he tenido. Y no es que faltara confianza, pero me daba más confianza incluso pensar, pues mira, sabemos cómo funciona como comunidad. Entonces quería empezar, esta era la anticharla. Ahora voy a dar la charla. No, quería decir eso porque me parece que este ha sido su regalo a nosotros realmente. Su regalo es saber cómo hacer comunidad y cómo tomar posibles crisis, y hacerlo como algo importante y espiritual. Bueno, Sangha, como sabes, supongo, todo el mundo quiere decir comunidad, quiere decir la comunidad espiritual. Pero la verdad es que la palabra en los idiomas modernos en la India quiere decir una reunión. Se puede usar para cualquier reunión del sindicato, de la asociación de madres, lo que sea, ¿no? Sea una sangha. Claro, para nosotros tiene el sentido más específico de espiritual, ¿no? De reunión espiritual. Pero también la cosa interesante es que este puede ser verbo, no solo nombre. Quiere decir que no es simplemente una reunión, es reunirse.
Y ese también es muy importante porque Sangha es algo que se hace, no es algo en que pues vienes aquí para conocer a la Sangha como si fueran otras personas, ¿no? En nuestra orden incluso no somos laicas, pero tampoco somos monásticos, somos como parte de la comunidad con un compromiso específico, pero sí que somos parte de la comunidad. Cuando se ordena una persona dentro de nuestra comunidad, no es que se separan de la comunidad en general, ¿no? Seguimos como parte de la comunidad con unos votos específicos. Y entonces, yo creo que esto quiere decir que hacer Sangha en sí es una práctica, no es una cosa fuera, es una práctica. Y eso me gusta. Y también me gusta la idea de hacer grupos, quiero decir equipos más bien. Y esto también era una cosa que salió súper como evidente ahora en Adhisthana, en la preparación y los preparativos para el funeral, es que de repente tuvimos equipo de comunicación, equipo de hacer los trabajos de preparación materiales, ¿no? El equipo de recinto, el equipo es que creo que había al final como 10 o 11 equipos. Y enseguida lo organizamos para que la persona que tenía encargada de cada equipo se reuniera. Y es que hacemos reuniones muy bien, la verdad. Creo que varios de vosotros seguro que me habías escuchado antes decir eso, que un amigo mío de otra comunidad una vez dijo, pues, los de Zen hacen meditación súper bien, los tibetanos hacen rituales y los de Triratna hacen reuniones. Y en principio me enfadé un poco, pensaba, pero hombre, es que como si no fuéramos una comunidad espiritual de verdad, ¿o qué? Pero después cuando pensaba, mira, tiene razón. Si yo tuviera €1 para todas las horas que he pasado en reuniones a lo largo de mis 40 años en Triratna, sería millonaria. Pero como no nos pagan, no tengo, ¿no? Pero pensaba, pues mira, pero también es una práctica. Reunirse es una práctica porque no nos reunimos a veces creo que nos reunimos para preparar reuniones. Pero es que más que nada estamos haciendo Sangha, ¿no? Estamos preparando para hacer Sangha. Y entonces es normal que una comunidad que pone al centro de sus prácticas hacer amistad espiritual, tiene que reunirse para conocerse, ¿no? Para hacer Sangha. Entonces, y también creo que nos ayuda a tener este tipo de manera de trabajar, de reunirse, de hacer equipos y tal. Nos ayuda mucho en trabajar con el ego. Si pensamos que el camino budista es el renunciar al ego, al autorreferencia, la manera de ver el mundo como si fuera yo el centro del universo y todo está ahí alrededor para servirme a mí, que parece como caricatura, pero la verdad es que realmente es como a veces vivimos, ¿no? A un nivel grosero o un nivel más sutil, pero allí se vive, ¿no? Y si el camino del budismo es a trabajar en contra de esta tendencia de autorreferencia, pues trabajar en equipo es una manera de trabajar con el ego. Porque la tristeza es que la gente no hace las cosas de la manera que yo quiero, de vez en cuando. Y claramente como mi manera es la mejor de todo, tengo que aprender la paciencia. Estoy bromeando un poco, pero solo un poco. Pero realmente aprendemos. En Triratna trabajamos un poco en contra de ser un maestro budista estrella, ¿no? Hay tenemos algunos que evidentemente son maestros o maestras, pero realmente no trabajamos de esta manera, intentamos siempre trabajar en equipo. Y eso a mí me parece muy importante. Y en Adhisthana, donde ahora vivo, donde hacemos un montón de retiros para la orden, no solo en Gran Bretaña, sino cosa más internacional,
siempre decimos a las personas dirigiendo los retiros que necesitan un equipo. No dejamos a nadie realmente a dirigir un retiro solo. Y eso no es simplemente porque los retiros son grandes, sino porque es un modelo en que queremos mostrar cómo trabajar en equipo. Y para varias personas, y lo incluyo a mí misma en eso, no es siempre fácil trabajar en equipo. No sé si estáis familiarizados con el tipo de psicología Myers-Briggs, que es de carácter. Bueno, mi perfil en ese dice que soy muy buena en grupos siempre que soy la jefa. Y la verdad es que es verdad. Pero he aprendido a lo largo de mis años en Triratna que no puedo ser siempre la jefa y que hay que aprender a trabajar con personas con otras personalidades, otras maneras de ver la cosa, otras maneras de trabajar, que hay quienes les gusta hacerlo de tal manera y otra que quiere hacerlo de otra manera. Ese para mí es la cosa de Sangha, que en términos del desarrollo personal me parece muy, muy importante y un regalo realmente. Y estos equipos son tanto horizontales como, digamos, verticales, porque sí que hay personas con más experiencia y vamos aprendiendo cómo reconocer dentro de la Sangha quién tiene la experiencia, quién tiene el entusiasmo, que no es siempre la misma persona. A veces hay quien tiene experiencia, pero no tiene tiempo o entusiasmo, y después hay alguien con mucho entusiasmo que no tiene mucha experiencia. Y yo creo que eso está muy bien. Y está muy bien aprender cómo trabajar todos juntos. Como ha dicho Mokshananda, hace poco yo he dejado uno de los puestos que tenía dentro de la comunidad. Llevaba 10 años haciendo ese trabajo y me parecía tan importante pasarlo a otra persona, no por mí, porque la verdad es que yo podría haber seguido. Yo tengo mucha energía, muchas ganas de viajar, conocer a gente y tal. Pero me parecía si mi generación dentro de la orden sigue haciendo todo para todo el tiempo, hasta que nos moramos, ¿cómo decirlo? Pues, ¿qué va a pasar después, no? Y creo que es muy importante que mientras estemos vivos, que podemos apoyar a la generación próxima a tomar las responsabilidades que hemos tomado nosotros. Esa es una cosa que no solo hay que pasar en Triratna. Como he dicho, tengo muchos amigos de otras comunidades budistas y me han dicho todo el mundo más o menos lo mismo. Toda la gente que está, digamos, dirigiendo las comunidades budistas son de mi generación, son los posguerra, ¿no? Porque así empezamos los movimientos. Empezaron en los 70, los occidentales me refiero. Entonces era mi generación que entonces tenía yo 25 años, con mucha energía, dame trabajo, ¿no? Y éramos así. Y la verdad es que a veces es difícil saltar también. Bueno, puedes saltar más fácilmente, pero a veces es difícil soltar ese tipo de responsabilidad y confiar en la próxima generación. Pero si no lo hacemos, ¿dónde vamos, no? Creo que es una cosa importante. Bueno, le dijo eso por una razón específica que voy a volver a más tarde. Perdona, esa charla es un poco por todas partes, pero... Entonces, trabajar en equipo así es muy importante y es una manera de trabajar en contra lo del ego. Otra manera de pensar en eso es crear condiciones para que surja el bodhicitta. Es que no sé si algunos de vosotros sois muy nuevas al la Sangha, o si cuando digo lo del ideal bodhisattva no tiene sentido, ¿verdad? Vale. No voy a decir mucho por tiempo y tal, pero este ideal es muy central a nuestro movimiento y es parte del budismo, lo que se llama budismo Mahayana. Y dice que buscamos la iluminación, trabajamos para lograr el despertar, digamos, no solo para uno mismo, sino para el beneficio de todos los seres. Así se puede decir en pocas palabras, ¿no? Pero
como central a este ideal es lo que se llama bodhicitta, que quiere decir la mente o el corazón de despertar, pero de despertar para el beneficio de todos. Y trabajar en equipo, trabajar como sangha, para mí no es simplemente para ser buena persona, que me da igual, sino para formar parte de algo en que este deseo de despertar puede tener fuerza, porque creo que todos trabajando juntos podemos hacer mucho más que cada persona trabajando a solo, ¿no? Esto lo creo yo de todo corazón. Y Sangharakshita siempre dijo que las condiciones más probables para que dentro de la comunidad se pueda surgir este bodhicitta, este corazón hacia la iluminación para todos los seres, es trabajar en colectivo. No quiere decir en una manera muy sentimental, sino de verdad trabajando juntos. Es la mejor manera para trabajar en contra del ego y trabajar de esta manera colectiva. Y que lo que dice Sangharakshita era que las condiciones más probables para que surja bodhicitta se puede encontrar cuando un equipo de practicantes del Dharma con compromiso están viviendo una vida dármica y cooperando juntos en servir el Dharma. Servir el Dharma, ¿qué quiere decir? Bueno, esta es una filosofía muy bajo bajo en términos de como fundación de nuestra comunidad. Como ha dicho Mokshananda, es que incluso tener este centro budista aquí en Valencia, este es un acto de amor. Es que creo que todo el mundo sabe que no se hace por ganancia económica, no se hace por estatus. Bueno, si se hace por estatus muy pronto se da cuenta que no hay. Se hace por amor, pura y dura, realmente, porque creo que la mayoría de los miembros de la orden tenemos este deseo muy fuerte dentro de nosotros a crear condiciones para que todo el mundo pueda aprender qué es el Dharma y practicarlo en condiciones adecuadas para el mundo hoy en día y esta cultura. Y en una charla de Sangharakshita que dijo compromiso y comunidad espiritual, dijo, no me acuerdo cuándo hizo esa charla, pero hace por lo menos 30 años, creo. Dice, nuestra comunidad es una asociación libre de gente comprometida al Buda, Dharma y Sangha, gente que toma la iluminación como su ideal y que experimentan así las etapas sucesivas del camino espiritual. También disfrutan de la amistad espiritual entre sí y apoyan mutuamente a todos los miembros de la comunidad. Esa es una traducción libre, pero creo que más o menos da el espíritu, ¿no? Y de una asociación libre, Bhante me dijo a mí una vez que pensaba que nuestra comunidad pone mucho énfasis en libre y no suficiente en asociación. Quiere decir que a veces olvidamos que somos una asociación, que esta parte del colectivo es también muy importante, ¿no? Y, a ver. Entonces, de formar parte de una comunidad espiritual como práctica es importante porque lo que se llama la muerte espiritual, de la parte más básica de nosotros mismos. La muerte espiritual para que surja algo nuevo, para que surja esta persona iluminándose, despertándose para el beneficio de todos los seres. Y es una práctica porque no es fácil a veces. Lo del ego es muy interesante y trabajar en equipo o en grupo es muy fácil o sublimar, se dice sublimar, el ego y decir que sí, suprimir al ego. Suprimir es poner más, quiero decir ponerlo abajo. Sí, suprimir. Vale. Antes hablé bastante bien el español, pero como ahora vivo en Inglaterra ya voy perdiéndolo.
de una manera se puede poner el ego abajo, suprimirlo, y simplemente decir que sí a las voces más altas para no molestarnos, ¿no? O para no entrar en conflictos. O insistir en imponer nuestras ideas, porque son las mejores. Y realmente llegar a un consenso como comunidad es una práctica de ser muy individual, saber realmente lo que pienso, lo que opino, lo que creo, lo que es mi ideal, pero hacerlo en comunidad para no ponerme tan firme que no pueda escuchar a las ideas y ideales de los demás. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces creo que este es como el camino medio entre fingir que ya no tengo ego o imponer el ego. Es que es encontrar la manera de trabajar con mi individualidad, pero en armonía con los demás. Es una práctica muy interesante. Bueno, quería decir un poco más de cosas sobre nuestra comunidad de Triratna, que a mí me encanta compartirlas un poco. Una de las cosas más bonitas de nuestra comunidad es que es internacional. Eso a mí me gusta mucho. Aunque a veces es muy fácil, parece que todo pasa en Inglaterra. Y digo Inglaterra, ni siquiera Gran Bretaña, sino Inglaterra. Pero la verdad es que no es así. Y ahora, hoy en día, está creciendo la comunidad en todas partes del mundo. Es que ahora en la India viven casi un tercer parte de la orden, que es bastante, hay casi 1,000 personas, bueno, hay 900 personas o algo de la orden en la India, un poco menos de 900. Y hay 2,200 y algo miembros de la orden en todo el mundo. Entonces es una gran parte que está ahí en la India. También ahora hay en Australia, Nueva Zelanda, toda parte del mundo. Europa creo que hay centros, y no me acuerdo cuántos países, ¿tú sabes, Amrita Purna? Es que son muchos idiomas y muchos países en Europa. Digo Europa sin Gran Bretaña, Europa continental, como decimos ahí. ¿Qué? Como decimos en Gran Bretaña, Europa continental. Bueno, porque hay mucha gente en Gran Bretaña que no se da cuenta que Gran Bretaña ha sido parte de Europa. Desafortunadamente, dentro de 6 meses ya no, pero bueno, geográficamente sí. Perdón. Yo tomé un voto, bueno, no era un voto, pero decidí hace como X meses que cuando di charlas no voy a entrar en la política, pero me cuesta mucho. Pero bueno, hasta ahora he hecho bien, ¿no? Bueno, una de las cosas que me gusta es que, por ejemplo, en la India tenemos capítulos, como se llaman, capítulos de la orden, en que se puede encontrar personas de la casta brahmínica, también con gente de la casta intocable, como se llaman, ¿no? Los Dalits, que hay personas de todo tipo que pueden estar juntos. Eso es muy, muy inspirador a mí, me parece. Y no digo que sea fácil, porque a veces hay condicionamientos que son difíciles, ¿no? Para superar, pero dentro del orden intentan hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, en Australia, conozco a algunas personas. Uno es el hijo de un juez, que un juez muy de derechista, que fue parte de algunas leyes bastante fuertes en contra de la gente indígena. Él no es así, pero su familia, su condicionamiento es de así. Y es ahora no por razones de moverse de otra ciudad, pero durante tiempo estaba en un capítulo con el único miembro de la orden aboriginal que tenemos en Australia. Y los dos a veces tenían dificultades porque vinieron de como condicionamientos completamente opuestos, pero han aprendido a formar parte de una comunidad. Ese a mí me toca, de verdad, es una de las cosas que me parece más bonitas y más inspiradoras de nuestra comunidad. Pues mira, es que hay Mokshananda conmigo. Ya no. Que tenemos condicionamientos diferentes.
de clase, digamos. De clase. ¿Ves? ¿Ese has recordado? ¿Has grabado? ¿Está grabado eso? Bueno. Luego le pasas la factura. Pero ese sí que me gusta, que podemos estar amigos. Bueno, yo soy amiga a mucha gente que en otra vida ni siquiera los conocería. Y si los conocía, no iba a ser sus amigos. Por cosas políticas, de clase, de entendimiento, de muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que les quiero mucho. Y espero que me quieran a mí. Entonces, este sí que me gusta, de comunidad, que no tiene que ver con gustos y desgustos, no tiene que ver con preferencias, sino con tener un ideal espiritual en común. Y a través de este ideal, hacer el trabajo para superar nuestros prejuicios y condicionamientos. Bueno, hablé antes de la confesión, pero la confesión es una cara de la moneda. La otra cara es regocijarse en los méritos. Y eso también es una práctica importante. Y quiero comentar de una sutta que se llama el Sutta Gosinga, que es una sutta del Canon Pali, una de las originales, y a mí me encanta. Habla de una noche de luna llena en el bosque de Gosinga. No sé dónde está. La India, suponemos, ¿no? Y es la luna llena y hay monjes allí cercanos al Buda, están todos juntos en el bosque. Y en un momento alguien dice a otro: amigo Ananda, el bosque de árboles de Gosinga es muy agradable. La noche está iluminada por la luz de la luna. Los árboles sala están en plena floración y olores celestiales parecen flotar en el aire. ¿Qué tipo de bhikkhu, digamos, de sangha, ¿no? De persona de la sangha, qué tipo de bhikkhu, amigo Ananda, iluminaría el bosque de árboles de Gosinga? Esto les está diciendo, pues, no solo se ilumina la luna llena, pero las personas iluminamos nuestro ambiente, ¿no? Entonces los monjes empiezan a decir diferentes cosas que son lo que iluminan el bosque. Y cada uno regocija en una cualidad diferente de uno de los monjes, como de Sariputra, de Ananda, de Aniruddha, bueno, de muchos de ellos, por diferentes cosas, ¿no? Uno que le gusta meditar mucho, otra que estudia mucho las enseñanzas, que alguien que ese me gusta, que es muy amable con los jóvenes, con los monjes nuevos jóvenes, y alguien que tiene mucha energía para ir paseando y enseñando, eso también me gusta. Uno que está lleno de amor y meta, etcétera, etcétera. Y lo que es muy bonito es que todos son apreciados. Cada una de sus cualidades son apreciadas. Y uno tiene su cualidad específica. Y en el sutra, en este sutra Ananda y después el Buda mismo, muestran su aprecio y afecto para todos, igualmente, ¿no? Regocijan todas las diferentes cualidades. Y me parece ser la amistad espiritual, poder ver las cualidades de cada persona, como la joya que lleva dentro cada persona, y regocijarse en esta joya, aunque sea una joya que a mí yo no tengo, o no lo tengo tan desarrollado, ¿no? Y es una práctica muy, muy importante de nuestra comunidad, es este regocijo de los méritos. Y me acuerdo la primera vez que lo hice yo, que sepa era la primera vez que lo hicimos en el movimiento, que era un retiro de Dhammacharini en una isla escocesa, muy perdida en el norte. Y allí éramos todas las Dhammacharini, que todas las mujeres ya ordenadas, que éramos 20 y pico, 23 o algo. Era en el 83 que pasó eso.
Y estuvimos allí hablando del hecho que desde hace un par de años no había sido ninguna mujer ordenada, que había pasado de 80 a 81 algunas, nadie en el 82 de mujeres y en el 83 3 mujeres. Y a la vez habían empezado a hacer los retiros largos de hombres y que estaban ordenándose 20, 18, algo así. Y no digo que hay competencia entre los hombres y mujeres, ni nada así. Pero la verdad es que nos molesta un poco. No nos molestara tantos hombres, lo que nos molestó era no había muchas mujeres, ¿no? Entonces estuvimos hablando de por qué las mujeres les cuestan más ordenarse. Bueno, primero habían muchas menos mujeres, lo cual quiere decir que son menos para ordenarse. Ya no es el caso, pero entonces sí. Pero la otra cosa es que nos damos cuenta que muchas mujeres faltaron confianza en sí mismas por cosas de condicionamiento o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo que parecía, que muchas veces una mujer no pensaba que podría ordenarse, le costaba más creer en sí misma. Eso es hace 30 años, o más, que ya no es así, espero. Pero hablando de eso, pensamos, ¿qué podemos hacer para cambiar eso, no? Y pensamos, pues, regocijarnos más mutuamente sería muy bonito, ¿no? Entonces estuvimos sentados en una... Pensaba que me estabas diciendo a terminar. No. Sí. Pensaba, oh my God. También, pero... No, pero no te preocupes, casi estoy terminando, pero no pensaba que estabas haciendo así. Pues entonces sentamos en un círculo muy grande, las 23 o 24 mujeres, damacharis, y hicimos un regocijo de cada uno. Y todos decimos cosas sobre cada una. Tardaba 3 días, bueno, 3 mañanas, para no exagerar. 3 mañanas. Y fue súper interesante ver, cada persona parecía así, es que no había nadie que le gustara, que le regocijamos, ¿no? Parece que todo el mundo les costó escuchar cosas positivas sobre sí mismo, ¿no? Esa era una cosa interesante. Pero también lo que se podría ver es que después de hacerlo, ay, qué relax, ¿no? Que parece que todo el mundo sentía, oh, qué interesante, ¿no? Y desde allí pensamos, esta es una práctica muy importante para nuestra comunidad. De allí que sepa, creció de esta práctica. Es muy importante porque es muy fácil mirar a las faltas y problemas que hay. Es que es súper fácil, es muy fácil. Y la cultura nos anima, por lo menos me parece a mí. Es que la cultura nos anima a ver lo que pasa mal, lo que no está bien, lo que se puede criticar, ¿no? Y es muy fácil. Si yo elijo cualquiera de mis amigos, y lo más seguro es que conmigo misma, puedo encontrar miles de cosas para criticar. Pero son cosas de qué importancia tienen, ¿no? Tenemos un reto, lo cual es enseñar el Dharma y cambiar el mundo. ¿Y cómo vamos a hacer eso si pasamos todo el tiempo quejándonos de nosotros y nuestros amigos, ¿no? Y tal, entonces, me parecía muy, muy importante. No quiero decir no reconocer donde hay cosas que hace falta cambiar y ser realista, pero como enfoque. Es que yo a veces pienso, si hago 10 cosas, 9 cosas súper bien y hago una cosa mala, me van a recordar para la cosa mala, seguro, segurísimo. Y la verdad es que no hay manera de no hacer algo que no les gusta, ¿no? A la gente. Entonces yo pido a nuestra comunidad que busquemos lo bueno y dar los beneficios de la duda a nuestros hermanos y hermanas. Porque el sospecho a mí me parece la muerte a la comunidad espiritual. A veces leo cosas o escucho cosas con tanto sospecha que pienso, ay, por favor.
es que sobre mí, por ejemplo, yo he leído cosas que ni siquiera he hecho. O y cosas sobre otras personas que sé que no son verdades. Pero es muy fácil a pensar, ay, mira, claro, yo sabía que ella era así. Bueno. Y la sangha, para terminar, la sangha existe, la comunidad existe en diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel más trascendental hasta el nivel más de hoy en día, más aquí y ahora, ¿no? Y como comunidad es importante siempre recordar que hay lo trascendental. Hay una comunidad, digamos, de gente ya eliminada, pero también en términos de nuestra propia orden, recordar que la orden tiene un nivel que no es simplemente el nivel, la comunidad tiene un nivel que no es simplemente este nivel, digamos, material, ¿no? Porque nos hemos comprometido a algo mucho más allá que lo material. Voy por allí. Entonces es importante siempre mirar hacia lo trascendental, pero también ser realistas sobre el ahora y aquí, ¿no? Y si mezclamos estos niveles, vamos a tener problemas. Porque si buscamos dentro de la comunidad, digamos, de carne y hueso, pues no vamos a encontrar siempre la cosa más trascendental, ¿no? Pero si siempre miramos hacia lo trascendental, vamos a perder todas las oportunidades de amor y amistad que existe dentro de las personas, ¿no? Donde la sangha, la comunidad espiritual budista, tiene que llevar todos estos niveles, que no siempre es fácil, pero me parece muy importante. Y pensando en el aquí y ahora, creo que crear ambiente de comunidad es muy importante. Armonía, apoyarnos mutuamente, ver cómo podemos apoyarnos, ¿no? Y como digo, de crear un ambiente de amor. Mokshananda dijo antes de amor y no de poder. Eso es muy importante, porque el mundo ya está lleno de poder, abusado, además, poder usado por el mal a veces. Entonces, poder mostrar nuestro amor y creer más y compartirlo en armonía es, bueno, es la cosa más importante, ¿no? Y una parte que podemos trabajar, que digo por mí tanto como para cualquier persona, porque es donde yo tengo que trabajar, es el del habla, ¿no? El habla abra puertas, puertas malas o puertas buenas, porque cuando decimos algo, está ya dicho, nunca se puede retirarlo. Puedes cambiarlo, puedes pedir disculpas, pero una vez que está allí en el mundo, está ya en el mundo. Y el habla crea un ambiente bonita o no bonita. El habla es la cosa, es entre las acciones y los pensamientos. Hasta en cierto punto lo que pensamos que sí que tiene su importancia, pero no va, si lo pensamos y está una cosa, ¿no? Supongo no vamos a actuar de plan muy torpe, pero del habla, a veces decimos cosas y no parece tan mal porque solo son cosas dichas, no son cosas hechas, pero la verdad es que el habla puede crear un ambiente feo, ¿no? A veces. Y hay un sutta en que el Buda dice, hay 3 cosas por pensar cuando vas a decir algo. Primero, ¿es cierto? Eso es muy bonito porque hoy en día, ¿qué más da si es cierto o no? Sabemos que mucho de lo que nos dicen los medios de comunicación, tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si yo voy a decir algo a un amigo, primero, ¿es cierto? Bueno, si no es cierto, olvídalo, ¿no? Si es cierto, después pregunto a mí misma, ¿va a ayudar a esta persona a saber eso? ¿O va a apoyar a la persona que lo digo? Y si pienso que no, pues olvídalo. Pero sí que tal vez pienso, bueno, mira, igual sí que puede ayudar a mi amigo a saber que yo he notado tal cosa. Tengo meta hacia esta persona.
y es el momento adecuado. Yo me acuerdo una vez que estaba a punto de dar una charla no me acuerdo dónde era, con mucha gente, creo que era en la India, con mucha gente, estaba a punto de dar una charla, y alguien me dijo, oye, tengo que decirte una cosa, y me contó algo que había dicho yo antes, que había disgustado a esta persona, que ni siquiera había dicho, pero bueno, me había entendido mal, pero da igual. Evidentemente había tenido su efecto, pero decírmelo en un momento antes de dar una charla. Claro, pasa la primera parte de la charla con la mente en otra, así, ¿no? Entonces es un momento adecuado y así se hace, ¿no? Eso me parece muy bien a recordar eso, ¿no? Bueno, para terminar, ¿por qué crear comunidad? Bueno, a mi entender no es simplemente para tenerme una vida mejor a mí, ¿no? Yo podría tener una vida mejor de muchas maneras. Uy, sorry. Pero yo creo que es por otra cosa. Es porque el mundo, como dicen las escrituras, está ardiendo, ¿no? El mundo está ardiendo. Bueno, hoy en día este es literalmente el caso, ¿no? Está ardiendo como en California ahora, con gente muriéndose en fuegos que no deberían pasar. Por otro lado, hay lluvias cuando y dónde no deben ser lluvias, ¿no? Es que no entiendo cómo alguien puede decir que no hay cambios climáticos pasando, que tienen efectos muy fuertes, ¿no? El mundo está ardiendo de muchas maneras, que no voy a decir nada políticamente, pero no lo voy a decir. Entonces yo creo que crear comunidad es una manera de trabajar juntos con otras personas con los mismos ideales para intentar hacer un mundo mejor, no peor. Porque o somos parte del problema o somos parte de la solución. No hay plano entre medio, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que compramos, todo lo que decimos, todo como votamos, como todo tiene su efecto en el mundo. Esa es la ley principal del budismo. Las acciones tienen efectos. Entonces, o somos parte de los problemas del mundo o somos parte de la solución. Y ser parte de la solución no es fácil para una persona sola. Es muy difícil porque los problemas hoy en día son múltiples, ¿no? Son de corporaciones enormes, son de problemas, son tsunami de problemas, ¿no? Entonces, una persona solita y pequeñita es muy difícil hacer algo. Pero yo creo de verdad que trabajando juntos podemos hacer cosas para el mundo. Entonces yo pienso que la lluvia del Dharma es algo que podemos apoyar, caer en este mundo ardiendo, porque la lluvia del Dharma es la única cosa que puede, creo yo, apoyar estos fuegos de pasión, fuegos de anhelo, fuegos de odio, fuegos de ignorancia. Estos fuegos se pueden apagar, creo yo, con la lluvia del Dharma. Pero la lluvia del Dharma no va a caer por sí solo. Hace falta que haya personas apoyando este proceso. Y para terminar, quiero decir, como me ha dicho mi amigo David aquí, hablar de Avalokiteshvara muy rápidamente porque más adelante vamos a escuchar más de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara es una figura, digamos, mítico dentro del budismo. Parte de las diferentes figuras bodhisattvas, ¿no? Como he dicho antes, el ideal de bodhisattva es que cada persona trabajamos hacia la iluminación para todos los seres. Pero también hay arquetipos, hay figuras arquetípicas. Y uno de ellos muy importante es Avalokiteshvara. Y esta figura aquí en el recinto es Avalokiteshvara con 1000 brazos, que es una figura un poco rara si no estamos acostumbrados, ¿no? Pero tiene mucho simbolismo. Y quiero terminar por decirlo invocando esta figura de Avalokiteshvara. Porque Avalokiteshvara representa la Sangha en su nivel más trascendental. Nuestro maestro Bhante Sangharakshita
nos ha dado esta figura como símbolo de nuestra comunidad. Y se puede decir que aquí tiene sus manos a su corazón y dentro de esas manos hay una joya, que es el joya del bodhicitta, la joya de la iluminación, el despertar para el beneficio de todos los seres. Y este representa también nuestra propia práctica, porque tenemos que hacerlo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta es como nuestra práctica individual, que es, ¿cómo se dice? Pulir, ¿no? Nuestra joya. Pero después hay el cuerpo, que es como la comunidad, porque las manos forman parte del cuerpo, ¿no? Y es de allí que hay corazón. Y desde el corazón sale estos 1000 brazos para apoyar a todos los seres sufriendo. El simbolismo muy bonito. Hay historias y mitos que habla de cómo Avalokiteshvara en un momento se daba cuenta que ni siquiera él podría apoyar a todos los seres. Entonces se rompió, por decirlo. Yo siempre pienso que es un poco así con nosotros. Cuando nos damos cuenta de tanto sufrimiento que hay en el mundo, se rompe el corazón, ¿no? En su caso se rompió todo y se rehizo con 1000 brazos para que pudiera apoyar a todos los seres en todos los mundos, bajo todas las diferentes condiciones y circunstancias. Entonces nuestra sangha, nuestra comunidad de Triratna es como un vislumbre, una reflexión. Cuando sea su mejor, es como Avalokiteshvara trabajando en el mundo, porque un bodhisattva arquetípico no puede hacer nada en el mundo si no hay gente que quiere formar parte de esta figura y ser un brazo o una mano o un dedo o una uña de Avalokiteshvara. Entonces, en el Día de la Sangha, estamos celebrando la comunidad de los iluminados, estamos celebrando la comunidad en su parte más amplia, ¿no? La comunidad de todas las personas practicando del budismo en todas las diferentes comunidades, pero también estamos celebrando lo que a mí me ha dado mucha suerte en mi vida, ha sido encontrar a esta comunidad en particular de Triratna y el intento de nuestra comunidad de formar parte de la figura de Avalokiteshvara. Gracias. Han hablado de la importancia de la confesión y del perdón entre nosotros, ha evocado especialmente este ambiente que se ha vivido en nuestra comunidad últimamente con el funeral, expresado su gratitud a este regalo que nos dio en su forma, si puede decir, de fallecer. Ha hablado de sangha como verbo, que es algo que se hace, no que existe, se hace en cada momento, la importancia de trabajar juntos en equipo, como práctica para superar esta ilusión del ego y de un ser separado, etc. Y lo que puede surgir cuando trabajamos juntos, superando el ego. Ha hablado de la importancia del regocijo, ¿no? Entre nosotros y el poder transformador de este acto, ¿no? De regocijarnos. No se debe por regocijarnos, sino la práctica de buscar, mirar y regocijarnos en las cualidades de cada uno. Hablar de la importancia del habla, el poder del habla, cómo puede transformar, por bien o mal, abrir las puertas. Estabas escuchando, ¿eh? ¿No? Y un poco ha hablado de el propósito de sangre, ¿no? Como una respuesta al sufrimiento del mundo. Que juntos sí podemos responder a este sufrimiento, evocando al final la figura de Avalokiteshvara, ¿no? Como algo que, no lo ha dicho, pero que si estamos en armonía, etc., puede manifestarse a través de nosotros como sangre.
Una visión sumamente bella, ¿no? De lo que puede ser Sangha y lo que podemos ser nosotros y lo que somos a un grado, ¿no? Pero no hay que olvidar la potencial que tenemos, ¿no? Y muy apto para lo que vamos a hacer en unos minutos, un poco más tarde, que es un poco presentar la nueva dirección al centro. Como para mí he dicho, este trabajo no se haga por otra cosa que amor, y como un vehículo de expresión de nuestros ideales y nuestra shrata, ¿no? Nuestros propios anhelos y aspiraciones espirituales. Entonces ella va a presentar a las personas que van a ayudarnos, ¿no? A hacer Sangha, específicamente llevando la responsabilidad del desarrollo de Valencia junto con muchos otros, también arropados, pero con muchos otros del centro y de Surinam, etc., ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por tu charla. Para mí muy apto para hoy, muy apropiado, y pues estamos a la